Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. QU Copyright alegró a tenerlos a QU conmigo una vez más. Espero que tu copyright teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para enterarse de lo último y ese jugoso que les tengo preparado. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no es tu copyright juntos, siguen dando que hablar. Dos nombres que al unirse incendiaron la pantalla y conquistaron corazones a nivel mundial, Can Yaman y Demet Özdemir. Lo han leído bien. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy es, como dice el título, una autocopyright bomba. Algo completamente inesperado que ha surgido este 22 de abril de 2025 y que, sinceramente, me tiene aún intentando asimilarlo. Antes de que me lancen tomates por la espera, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ni una sola de mis actualizaciones, chismes exclusivos y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, para los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sin rodeos, vamos al grano. QU Copyright es esta noticia tan impactante que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir en este abril de 2025? Bueno, respiren hondo porque QU viene. Resulta que según fuentes muy confiables y allegadas a ambos actores, y ya saben que QU su superíndice 3 lo les traigo información superíndice 3 verificada, Can Yaman y Demet Özdemir estaruan trabajando juntos nuevamente. Su copyright. Su copyright que muchos de ustedes tan sorprendidos como yo cuando me entero copyright. Después copyright de aún más menos os de rumores, especulaciones negativas y silencios, parece que el universo finalmente ha escuchado las plegarias de los fans que aún más menos han con ver a esta pareja explosiva compartiendo pantalla una vez Pero, ¿de QU Copyright se trata este nuevo proyecto? ¿Es una serie? ¿Una película? ¿Un comercial? QU es donde la cosa se pone aún interesante. La información superíndice 3 que manejo es que se trata de una serie, pero no una serie turca tradicional. No seu más menos horas y seu más menos horas. Estamos hablando de una producción superíndice 3 internacional, una coproducción superíndice 3 entre Turquía e Italia, teniendo en cuenta la fuerte conexión superíndice 3 de Can Yaman con el Paus, que Serug, transmitida a Trabu Copyright de una importante plataforma de streaming a nivel mundial. Imagúnense la magnitud de esto. Can Yaman consolidado como una estrella internacional, y Demet Özdemir, convertida en una de las actrices cotizadas de Turquía, uniendo fuerzas en un proyecto que promete romper RU Copyright Records de audiencia a nivel global. Es una locura. Y créanme, la expectación es altísima. Las redes sociales están que arden con cada pequeña filtración, cada rumor, cada foto sospechosa que aparece en el Instagram de alguno de los dos. Es la Candem manía recargada. Ahora su copyright que la pregunta que todos se estuvieron haciendo es, ¿de QU Copyright trataru la serie? QU es donde la información superíndice 3 se vuelve un poco difusa. Lo que es que será una comedia romántica, obviamente QU Copyright podríamos esperar de ellos, pero con un toque de acción superíndice 3 y misterio. Al parecer, la historia girará en torno a dos personajes que se ven envueltos en una serie de situaciones peligrosas mientras intentan descubrir un secreto que podrá cambiar sus vidas para siempre. Y por supuesto el romance estará presente desde el primer capítulo. Según mis fuentes, la química entre Can y Demet sigue siendo tan palpable como lo fue en sus duas de Erkenci Kwai Puk Haro Show más menos ador. De hecho, algunos miembros del equipo de producción superíndice 3 ya han comentado que las escenas románticas entre ellos son tan naturales y espontáneas que a veces se olvidan de que grabando. Imagúnense el nivel de intensidad. Me han contado incluso que durante una escena particularmente intensa en un viñedo italiano, el director tuvo que detener la grabación porque hasta él se había sonrojado. Pero, CEU superíndice 3 se llegó superíndice 3 a esta inesperada reconciliación superíndice 3 profesional? QU es donde entramos en el terreno de las especulaciones, porque la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta QU Copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3.
Algunos dicen que fue el director del proyecto, un reconocido cineasta italiano llamado Alessandro Rossi, famoso por sus comedias románticas con toques de acción, que han arrasado en taquilla, quien logró Superíndice 3 convencerlos de dejar a True S sus diferencias y apostar por esta nueva oportunidad. Dicen que Rossi es un mago para crear atmósferas de trabajo relajadas y que tiene un don especial para sacar lo mejor de cada actor. Otros afirman que fueron sus respectivos agentes quienes, al ver el potencial comercial de la Reunión Superíndice 3N, los convencieron de que era una decisión Superíndice 3N inteligente para sus carreras. Saben que la combinación de Khan y Demet es una máquina de hacer dinero y nadie quiere perderse esa oportunidad. Y también copyright en esto, la teoruamun es romántica, que dice que Khan y Demet, a pesar de haber tomado caminos separados en su vida personal, siempre han mantenido un respeto mutuo y un cariño más menos o latente. Que en el fondo saben que algún día volverán a cruzarse en el camino, y que esta era la oportunidad perfecta para demostrarle al mundo de lo que son capaces cuando trabajan juntos. Algunos incluso se atreven a decir que hubo llamadas nocturnas, mensajes de texto con emojis sospechosos y hasta encuentros secretos en cafés con nombres en clave. Pero eso ya es pura especulación. Lo que sí sabemos es que ambos han madurado mucho desde su última colaboración y que están decididos a demostrar que son profesionales capaces de dejar el pasado atrás. Sea cual sea la verdad, lo importante es que esto sucediendo. Khan Yaman y Demet Özdemir estuvieron trabajando juntos nuevamente y eso es motivo suficiente para celebrar. Y para los fans que no pierden la esperanza de un reencuentro amoroso, no pierdan la fe. Ya saben lo que dicen, donde hubo fuego cenizas quedan. Ahora bien, su copyright que algunos de ustedes estarán pensando, ¿será que esta reconciliación Superíndice 3N profesional podrá abrir la puerta a una reconciliación Superíndice 3N amorosa? Bueno, aquí es donde me toca ser cautelosa y no alimentar falsas esperanzas. Como ya he dicho antes, Khan y Demet han dejado claro en varias ocasiones que su relación Superíndice 3N es estrictamente profesional. Que si bien se tienen mucho cariño más menos o respeto, no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos como pareja. Pero en nunca digas nunca. En Hollywood y en Turquía, las segundas oportunidades amorosas son más comunes que los kebabs. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se sabe lo que puede pasar. Las emociones son volatiles, los sentimientos pueden cambiar de un momento a otro y Q copyright en sabe, tal vez esta nueva experiencia juntos reavive la llama del amor que alguna vez existió Superíndice 3 entre ellos. Quizás las largas horas en el set, las risas compartidas, los desafíos superados juntos y la magia de la actuación hagan que se den cuenta de que están destinados a estar juntos. Soñar es gratis, amigos. Pero por ahora, lo mejor es centrarnos en lo que es seguro. Khan Yaman y Demet Özdemir estuvieron trabajando juntos en una serie internacional que promete ser un con diéresis copyright sito rotundo. Y eso, mis queridos amigos, es suficiente para emocionarnos y esperar con ansias el estreno. Y mientras esperamos podemos dedicarnos a analizar cada detalle, cada entrevista, cada movimiento que hagan. La especulación es parte de la diversión. Ahora hablando de estrenos, aún no hay una fecha confirmada para el lanzamiento de la serie, pero se estima que podrá ser a finales de este o más menos o a principios del Superíndice 3 Simo. La producción Superíndice 3N está siendo muy cuidadosa con los detalles y no quieren revelar demasiada información Superíndice 3N hasta que es tu copyright N completamente listos. Quieren mantener el misterio y crear una expectación aún mayor. Y vaya que lo están logrando. Cada día que pasa, la ansiedad de los fans crece exponencialmente. Lo que se sabe es que la serie se estuvo grabando en varias locaciones de Italia y Turquía, lo que garantiza un despliegue visual impresionante. Desde los paisajes de la costa amalfitana hasta los bazares de Estambul, la serie promete ser un festín para los ojos. Además, el equipo de producción Superíndice 3N estuvo conformado por profesionales de primer nivel, tanto italianos como turcos, lo que asegura un producto de alta calidad. Y por lo que he escuchado, el presupuesto es astronómico. Así que podemos esperar efectos especiales de primera y una producción impecable. Así que ya lo saben, mis queridos amigos. La noticia bomba del dúo es que Khan Yaman y Demet Özdemir estuvieron trabajando juntos nuevamente en una serie internacional. Una noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo turco y que ha generado una gran expectación Superíndice 3N entre los fans de ambos actores. Es la noticia del año.
Y créanme, este canal estará al pie del cañón para traerles todas las novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre este proyecto. Es un momento emocionante para todos los que amamos esta pareja y para todos los que disfrutamos de las series turcas. Una oportunidad para ver a Can y Demet en un nuevo registro, en una producción superíndice 3N ambiciosa y de gran calidad que promete conquistar corazones a nivel mundial. Y no solo eso, también es una oportunidad para demostrar que las series turcas tienen un lugar importante en el panorama internacional. Y bueno, hasta aquí llegamos con la noticia bomba del dúo. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruto Copyright al traerles esta información superíndice 3N exclusiva. Recuerden que siempre estoy aquí para mantenerlos al dúo con lo último y ese jugoso del mundo del espectáculo turco. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna teoría conspirativa, no duden en dejarla en los comentarios. En resumen, hoy les he contado sobre la inesperada noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos en una coproducción superíndice 3N internacional que será transmitida en una importante plataforma de streaming. Un proyecto que promete ser un hito en sus carreras y que ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fans de todo el mundo. Es un sueño hecho realidad para muchos. Y estoy segura de que esta serie dará mucho de qué hablar. Muchas gracias por acompañarme un dúo de ese en este canal. Su apoyo es lo que me motiva a seguir buscando las mejores noticias y los chismes ese jugosos para compartir con ustedes. Son los mejores fans del mundo. Y recuerden que sin ustedes, este canal no sería nada. Ahora, quiero saber qué Copyright opinan ustedes de esta noticia. ¿Están tan emocionados como yo por ver a Can y Demet juntos nuevamente? ¿Qué Copyright tipo de historia les gustaría ver entre ellos? ¿Creen que esta vez el amor triunfará? Do Copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y si tienen alguna información privilegiada no duden en compartirla, prometo no revelar mis fuentes. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan a crecer y a seguir trayendo Copyright dándoles contenido de calidad. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un dúo maravilloso. Y recuerden, manténganse atentos porque la Candem manía solo está comenzando. Besos a todos. Y no olviden. Suscríbanse. Es gratis. Caraguiño.